cómo se puede beneficiar con la apiterapia. Te comento, cuéntame un caso de un cliente tuyo que ha llegado a tu consulta con dificultades, que no sabía muy bien lo que era y al conocer y al disfrutar de la apiterapia ha tenido una transformación. Cuéntame un caso de este, para que las personas puedan identificarse. Primero de todo, comentar que los pacientes que llegan a mi consulta, pocos son conscientes o tienen conocimiento de lo que es la apiterapia, sino que sí que han sido el boca a boca de me ha ido súper bien, pruébalo. Luego está la otra parte de pacientes ya en el que no tienen ningún tipo de tratamiento y viven con dolor y no tienen nada que perder y vienen. Pero cuando el paciente llega a la consulta, llega sobre todo con dolor, ¿vale? El eslogan de la apiterapia es vivir sin dolor es posible. Y puedo decir que el 90% de mis clientes, pacientes, tienen dolor y viven con dolor, entonces vienen de explícame qué es esto, ¿no? Me coges una abejita, me la picas y se me va, esto es magia, ¿no? Entonces ahí es donde entra pues todo la explicación muy, muy por encima para que ellos puedan entender cómo voy a trabajar, porque luego las sesiones terapéuticas son mucho más largas, sobre todo a nivel de explicación y de toma de conciencia, porque yo no me dedico solamente a coger una abeja y administrar el veneno, sino que yo voy un poquito más allá. Lo voy a decir porque me hace mucha ilusión, soy la primera diplomada en apiterapia europea. Me diplomé en la Facultad de México de Ciencias de la Humanidad y entonces ahí tuve la gran oportunidad con mis maestros, el ingeniero Cabrera y el doctor Castillo, de aprender. Y ahora tengo la oportunidad de tener mi propio centro desde hace años y poder aplicar todo eso. Entonces, la apiterapia, una vez les explico cómo voy a trabajar, se les quita mucho el miedo, porque hay mucho miedo, ¿no? De decir, uy, es veneno, yo soy alérgico, todo el mundo es alérgico, ¿no? Cuando Todo el mundo es alérgico. Solamente somos un 1 o son un 1% de alérgicos. Un 1% de la población es alérgica a la pitoxina. Pero tengo la gran fortuna también de poder hacer tratamientos de autoinmunidad para quitar esa alergia y poder hacer finalmente los tratamientos, ¿no? ¿Cómo sé todo esto? Pues con unas pruebas de sensibilidad y evidentemente con una analítica de sangre que realizo en el centro, y a partir de ahí, cuando no hay ninguna alergia, empiezo a trabajar no solo con el veneno, sino con todos los productos de la colmena y con una fórmula magistral, mágica que digo yo, ¿no? Que es lo que hago, un poco un cóctel, una fórmula, ¿no? Con mis conocimientos de mis 25 años de enfermera, los uno a mis 10 años de experiencia como naturópata y los uno con toda mi experiencia como apiterapeuta y en este momento apicultora también, ¿no? Entonces, sobre todo lo que hago son tratamientos individualizados. No todo el mundo le sirve coger una abeja y picar, aunque las propiedades de la pitoxina, que ahora hablamos, si te parece, tiene tantas propiedades terapéuticas que siempre va a haber ese efecto analgésico, ese efecto antiinflamatorio. Pero no solo en eso consiste la apiterapia. Esto podemos hablar tanto para patologías agudas como crónicas. Entonces me puede entrar desde el paciente que tiene un lumbago puntual o un codo de tenista o un hombro congelado o un dolor puntual. Una hipertensión, un diabetes. Sí, pero eso ya estamos hablando de patologías crónicas, que es la otra parte, serían patologías crónicas degenerativas, ¿no? Y entonces podemos tratar las dos partes. Yo no las trato igual, voy a hacer todo un estudio individualizado del paciente. De hecho, mi primera consulta es 1 hora y media, casi 2 horas prácticamente, y a partir de ahí individualizo el paciente qué es lo que necesita, qué va a pasar en su cuerpo, cómo va a actuar la apiterapia, cómo va a actuar el veneno de la abeja, qué es lo que va a pasar tanto la parte más física, más dérmica o la parte más terapéutica. Y a partir de aquí vamos a empezar a hacer un trabajo, o las abejas, perdón, van a hacer un trabajo maravilloso. Yo soy una mera persona que voy a hacer de transmisora, ¿de acuerdo? El trabajo mágico es de la ¿Alguna abeja naturaleza. va a me picar en ese momento? Y entonces, sí, pero no. Hay momentos que circunstancialmente, cuando yo necesito trabajar ese dolor, que es un dolor muy agudo, porque para eso vienen las personas a la consulta, pues voy a tener que quizás hacer lo que se llama picada directa. Es que cojo la abejita, entonces se coge de una forma determinada para no hacer daño y entonces ella, o yo, donde yo la dirijo, va a dejar inoculado el aguijón.
No se deja el aguijón constantemente, ni por tiempos, ni por nada, porque todo esto lo tengo que ir controlando yo. Porque hay una curiosidad que yo creo que nadie conoce, que es que el aguijón tiene vida propia, tiene un nervio donde cuando se desprende y se inocula en cualquier parte del cuerpo, tiene una espiral y contra más tiempo dejes el aguijón en tu cuerpo, más inoculación de veneno. Entonces, y eso es lo que también se tiene que calcular, porque no en las primeras sesiones puedo dejar tanta cantidad de veneno en el cuerpo, porque tengo que ir dando pautas para que no haya ninguna reacción desmesurada, independientemente de la analítica, que evidentemente se hace la apiterapia o el tratamiento con apitoxina una vez estamos ya con un resultado negativo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, también hay otro tipo de picadas que se llaman picadas indirectas, que las trabajo de otra manera, y voy administrando diferentes productos de la colmena en función de la patología, de la persona, del estado de ánimo, del órgano alterado en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, yo trabajo mucho también desde la medicina tradicional china y junto o veo, ¿no?, dónde está la patología, dónde está el dolor. Pero yo creo que la estrella que tengo y porque hay tanto éxito del tratamiento es que me voy al origen del dolor. Y para mí los orígenes del dolor están en las emociones, independientemente de que la patología sea una patología aguda o que sea una patología crónica. Entonces, primero voy a tratar dolor e inflamación, que es por lo que viene el paciente, pero poco a poco, sesión a sesión, vamos a ir trabajando el origen, ¿no? ¿Cómo te ha surgido este dolor? ¿Desde cuándo lo tienes? ¿Cómo es? Si te aumenta el dolor, cuándo, si estás más estresado, si duermes, si no duermes, cómo es tu alimentación, cómo es tu trabajo, cómo son tus hábitos de vida, haces ejercicio. O sea, son muchas cosas que hay que tener en cuenta del paciente o del individuo antes de coger una abeja y picar. Eso me encanta de la